Ha llegado el momento de hablar sobre el diseño de estrategias para navegar el futuro, que es la anticipación. Para ello, me es grato invitar a Alejandro Insunza, socio de Simnetic Chile, ingeniero en información y control de gestión, contador auditor y MBA del MIT, habiendo desarrollado una larga carrera corporativa y de consultoría, y a Freddy Coronado, profesor de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, presidente del capítulo chileno de la Asociación Iberoamericana de Control de Gestión y profesor del doctorado en Gestión Estratégica del Consorcio de Universidades del Perú. Alejandro Insunza, Freddy Coronado, bienvenidos. Hola, sí. Buen día a todos, ¿cómo están? Muchas gracias por estar aquí en este espacio hoy día. ¿Se escucha bien, cierto? Bien, excelente. Bueno, acabamos de ver una excelente exposición del profesor Guillén, donde nos muestra varias tendencias, muchas tendencias. Al final fue un poquito pesimista, me pareció, pero lo importante es cómo nos hacemos cargo para el futuro tomando en cuenta estas tendencias. Y con Freddy llevamos varios años justamente ayudando a las compañías en hacerse cargo de sus estrategias. Freddy desde la academia, como recién hacía la presentación, y el que les habla desde las compañías, desde la consultoría. Y es que la pregunta es, ¿por qué hacemos estrategia? ¿Por qué planificamos? Y es re complejo, porque cuando uno empieza a pensar en eso, lo que termina pasando es que nosotros hacemos estrategia y planificamos para reducir la incertidumbre. Es decir, queremos ver cuál va a ser el rol de nuestra compañía en la sociedad en el futuro. Y los procesos hoy día, tal como los vivimos, tienen varias características, pero me gustaría destacar un par. La primera es que siempre lo hacemos desde el hoy hacia el futuro. Decimos, tenemos estos resultados y hacia el futuro queremos lograr un porcentaje más de participación de mercado, más de clientes, entrar a otros mercados justamente, nuestra propuesta de valor, vamos a hacer esto otro, nuestros procesos, mejora continua, etc. Pero siempre del hoy hacia el futuro, ¿cierto? Como si los que hacemos estrategia tuviéramos la varita mágica de definir qué va a pasar en el futuro. Y la otra característica es que son procesos a 3, 4, 5 años máximo. Recién el profesor nos hablaba del 2030. Entonces la pregunta es cómo nos hacemos cargo hacia el futuro. Y sobre todo, cómo nos hacemos cargo hacia el futuro en esto que es volátil, incierto, complejo y ambiguo, que ya ni siquiera hay que explicarlo, pero sí es importante recordar que, por lo menos acá, el otro día estábamos con los colegas españoles y casi que era una competencia lo que nos sucedía allá y acá. No, es que nosotros tenemos una crisis social, bueno, nosotros también. Ya, pero acá todavía está vigente. Sí, pero espérate que venga el descalabro las pensiones y la crisis y la deuda. Y resulta que después vino una pandemia, que claro, nos tuvimos que encerrar todos, pero eso trajo aparejado otros problemas. Una crisis económica que hoy día además se manifiesta de manera muy distinta de lo que veníamos viendo hace años, con inflación, esta inflación, ¿cierto? Y de repente más encima hay guerra, y problemas con los suministros, tenemos crisis política, estamos a puertas, se acaba de terminar una parte importante del trabajo de la Constitución que estamos pensando nosotros, y yo les comentaba a ellos también, ya nosotros no vamos a tener agua. O sea, está difícil, está muy difícil. Entonces, esta tarea, este reto de reducir la incertidumbre es re compleja, ¿cierto? Porque esto no se trata de metodologías que se hagan cargo de cómo gestionar nuestra estrategia, sino que esto se trata de cómo miramos el futuro de manera distinta. Porque hasta ahora muchas organizaciones, sobre todo en nuestro país al menos, han reaccionado súper bien, con sus flujos de caja, con sus operaciones. Pero la pregunta es, ¿estamos reaccionando solo ante los riesgos? ¿Cómo nos hacemos cargo de las oportunidades? ¿Y cómo nos hacemos cargo de las próximas disrupciones? Entonces, ojalá los que hacemos estrategia tuviéramos esta varita mágica para decidir qué es lo que va a pasar, y además así no vencemos nuestros propios miedos respecto al futuro y la incertidumbre, pero no podemos predecir. Desgraciadamente está confirmado que no podemos predecir. Pero lo que sí podemos hacer es anticipar.
¿Y qué es anticipar? Anticipar, primero que nada, tiene que ver con descubrir un dominio de interacción social que ocurrirá en el futuro. Van a haber cambios en cómo sucedan ciertas cosas que tendrán efectos sobre lo que nosotros hacemos, sobre lo que a mí me importa, ¿cierto? Es decir, el cambio que hubo, por ejemplo, con los smartphones, el cambio que está ocurriendo con los autos eléctricos, etc. Y en ese sentido, lo que nos queda es anticipar, y con eso podemos mapear el futuro. Y en este mismo sentido, que yo les decía recién, esto cuando nosotros nos ponemos a hacer estrategia que decimos para los próximos 5 años, como si esto fuese a hacer de tal o cual forma, lo primero que tenemos que darnos cuenta es que no hay un solo futuro. Hay varios futuros posibles. Y digo posible porque todo puede suceder. De hecho, mientras más nos desplazamos hacia la derecha, es decir, mayor cantidad de tiempo miramos hacia adelante, las posibilidades se van abriendo más todavía. Y dentro de esto tenemos los futuros probables, que son los que uno después de estudiar, darle vuelta, conversar, etcétera, dice, bueno, esto es más posible que suceda. Están los futuros plausibles, que también puede que sucedan, pero con una probabilidad menor. Y están los futuros deseables. ¿Cuáles son los futuros deseables? Los que a mí me convienen. Lo que pasa es que, como aparece ahí en el dibujo, muchas veces esos futuros no coinciden con los probables, y a veces más o menos con los plausibles, ¿sí? Después están también los futuros provocadores, que después Freddy va a hablar, va a pasar por ahí rápidamente también. Pero lo que nos queda es anticipar, es mapear. Y veamos muy brevemente, para algunos esto va a ser seguramente figurita repetida, pero una compañía que no supo anticipar, Kodak. Ustedes saben que, bueno, el profesor Guillén de recién algo habló de la fotografía digital. Bueno, ellos inventaron la fotografía digital. Sin embargo, ellos no tuvieron como una dimensión posible que la fotografía digital en el futuro dominara el mercado. No lo hicieron. Y esto fue lo que terminó pasando. Fíjense que ellos, a fines de los 90, cumplían todos sus récords. Es decir, los analistas era comprar y comprar y comprar la acción. 25.000 millones de dólares de ingresos, 2.000 millones en utilidades, 140.000 empleados en todo el mundo, etcétera, etcétera. ¿Qué podía pasar? Sin embargo, el año 2012, perdón, solo 12 años después, ¡pum!, ya no existen más. ¿De acuerdo? Y fíjense cómo fueron cayendo. Y fíjense cómo este gráfico que muestran, está con línea roja, otra compañía que se dedica a lo mismo, los dos en países desarrollados también, que justo se compró una compañía que se llama Xerox, pero tiene una historia totalmente distinta. Entonces la pregunta es cómo anticipamos y cómo integramos esto a nuestra estrategia. Y esto lo hacemos a través de la perspectiva estratégica. Muchas gracias, Alejandro. Buenos días. Bueno, entonces vamos a hablar en unos 10, 15 minutitos, algo que podríamos hablar durante 20, 40 horas, porque es bastante extenso. Y mi intención es un poquito dar un repaso de qué sería un proceso de foresight o de perspectiva estratégica. Entonces, ¿qué significa primero la perspectiva estratégica? Significa poder estar explorando, identificando tendencias, patrones que van configurando los posibles escenarios que van emergiendo de tal manera que nos permitan mapear futuros posibles. Una vez que tenemos distintos futuros posibles, como lo presentaba Alejandro, tenemos varias posibilidades. Una es testear las estrategias que tenemos. ¿De verdad nuestra estrategia actual y lo que estamos pensando desarrollar seguirá siendo viable en cada uno de esos escenarios? ¿Estamos obligados a generar innovaciones más disruptivas? Nos vemos obligados entonces a analizar la estrategia de una manera distinta, y esa es la invitación. Entonces, nosotros hemos trabajado, como decía Alejandro, con Ketch y The Future School durante 2 años. También hemos mezclado mucha experiencia que ha generado Synnetics en sus sucursales, particularmente en Brasil. En Chile también había tenido experiencias previas de perspectiva estratégica. Y hemos adoptado el modelo que consta de 4 etapas principalmente, ¿no? La primera etapa, que tiene que ver con descubrir, pareciera ser que lo que uno sale a explorar, pero en realidad el sentido es distinto. En esta etapa de descubrir, lo que estamos tratando de hacer es primero hacernos cargo de nuestros propios problemas. Es mirarnos a nosotros mismos e identificar lo que hemos llamado nuestra incapacidad educada, ¿sí?
La incapacidad educada tiene que ver con que nos hemos hecho tan especialistas en nuestra materia, tan especialistas en nuestros segmentos, tan especialistas en nuestros productos, que a veces somos los últimos en darnos cuenta de los cambios que están afectando nuestro entorno. ¿Sí? Y además, mientras más éxito hemos tenido con estas recetas que hemos aplicado por mucho tiempo, más tendemos a pensar que esas recetas van a seguir siendo útiles en este futuro que se viene. Y por lo tanto, para hacernos cargo de esto, en realidad hay que comprender que el contexto que estamos explorando es tan complejo que requiere una mirada mucho más sistémica, en donde la diversidad de miradas se hace fundamental. Y entonces, esta primera etapa del descubrir nos obliga a buscar e introducir diversidad en nuestros procesos de prospectiva estratégica. Varios ejemplos, ¿no? Hay varios ejemplos de cómo las organizaciones lo han hecho. Recientemente, a propósito de nuestros invitados de España, el gobierno español inició un proceso de prospectiva estratégica para la España del 2050, varios años adelante. Y para asegurarse justamente de barrer con esta incapacidad educada, hizo parte de este esfuerzo a más de 100 especialistas de distintas disciplinas y con distintas sensibilidades políticas. Es la única manera de poder cuestionarnos de verdad hacia dónde vamos. En las empresas Intel, Disney y otras, para poder provocar aún más esos escenarios futuros, invitan a futuristas a hablar locuras para algunos. Otros invitan a escritores de ciencia ficción, porque justamente la intención es provocarnos más allá de lo que acá estamos acostumbrados. ¿Sí? Una vez que hemos logrado entender esto, ocurre algo que ocurrió cuando el hombre fue a la luna. ¿Sí? La imagen que más se publicó cuando el hombre fue a la luna no fue de la luna propiamente tal, sino fue de cómo se veía la Tierra desde la luna. Era lo que aprendimos cuando nos vimos a nosotros de un punto de vista distinto. Y justamente ese es el objetivo inicial, es mirarnos, reconocer nuestra historia, pero a la vez reconocer todos los sesgos, todos nuestros paradigmas que hemos ido construyendo a partir de ese camino que hemos recorrido. Solo cuando hemos logrado hacer eso podemos entender el valor que tiene la diversidad y por otro lado entender qué tipo de diversidad nos falta. Porque no es solamente diversidad de género, son diversidades de disciplina, diversidades de puntos de vista, diversidades de cosmovisión del mundo. Cuando Fuji se miró a sí misma, ¿no? Como ustedes pueden ver, dijo, tenemos el mismo rollo que Kodak, literalmente. ¿Sí? Tenemos la misma historia, tenemos los mismos sesgos, tenemos la misma incapacidad educada. Y por lo tanto, lo primero que hizo fue juntar todos los equipos de I+D en un único lugar físico. Hasta ese momento los equipos de I+D estaban por líneas de producto. Los juntó a todos los ingenieros para poder maximizar esas miradas y experiencias que tenían internas, pero a compartir experiencias. Pero obviamente esas eran miradas sesgadas, por lo tanto involucró también especialistas de distintas disciplinas. Y ese fue el primer punto de partida, el darse cuenta de nuestras limitaciones propias de nuestra historia y por lo tanto habilitar nuestra capacidad para después salir a explorar, incorporando una diversidad que nos da un entendimiento de la complejidad de lo que estamos enfrentando. Vámonos a la segunda etapa entonces. Explorar. Ahora sí podemos ir a explorar, una vez que hemos abierto la mirada. ¿Sí? Y explorar es el corazón del ejercicio del Foresight, o de la prospectiva estratégica. Entonces, para poder hacer bien este proceso de ir a explorar, hay que ver varios elementos. Primero, un tema importante es reconocer que lo que conocemos como tendencia, ¿no? Cuando uno empieza a leer o busca el futuro de la educación, en mi caso lo he buscado varias veces, y empiezan a aparecer documentos, escritos, y esas tendencias que les llamamos tendencias porque todos nos sorprenden, hay que empezar a reconocer que eso ya es presente. ¿Sabes? El hecho de que todos los tengamos acceso es porque ya está pasando. Ahora, no por eso las tendencias no son útiles. ¿Sí? Las tendencias son útiles si sabemos analizarlas. Por ejemplo, si podemos identificar cuáles son los valores que están ocurriendo, los cambios en los valores que están ocurriendo en nuestra sociedad que dan origen a esas tendencias, empezamos a entender fenómenos más de largo plazo, que se expresan en esa tendencia pero pueden tener otras implicancias. Y por lo tanto nos permite ir a mirar las implicancias a futuro de estos cambios que están ocurriendo en la sociedad. Entonces la tendencia es un vehículo para poder interpretar lo que está pasando y no es el objetivo final de este ejercicio de prospectiva estratégica. Segundo elemento, importantísimo también, es ir a mirar de afuera hacia adentro. Estamos muy acostumbrados a hacer estos ejercicios estratégicos mirando de lo que somos y como con los vecinos y la competencia cercana y hasta ahí llegamos.
la verdad es que la invitación es a salir bastante más afuera de lo que estamos acostumbrados. Y para eso hay que esforzarse. Por eso la diversidad en esta primera etapa es tan importante, porque nos ayuda a ir a mirar otras tendencias, ir a mirar lo que está ocurriendo en la biología, cómo eso puede aplicar, por ejemplo, en el mundo de la educación, lo que está ocurriendo en las ciencias por el lado de las milicias, ¿no? Los cascos que están usando para poder manejar aviones a distancia. Bueno, de repente esos mismos cascos son los que vamos a tener que usar en la educación para hacer clases online y que sintamos que estamos viviendo una clase y no creamos que somos esas pantallitas con las cuales conocí a varios de los que están aquí hoy día, ¿no? Entonces, es obligarnos a salir, mirarnos desde afuera. Y tercero, es darnos cuenta que no basta con identificar las tendencias. Las tendencias por sí solas no son las que generan cambios. Lo que generan los cambios en el futuro son la colisión de varias tendencias, y a eso le llamamos los patrones. Y es el equivalente a mirar el cielo, ¿no? En la noche, uno mira estrellas. Pero si uno logra identificar constelaciones, lo que uno va interpretando es algo que va más allá de cada estrella por separado, no son elementos independientes. Y eso tiene un valor, ¿sí? Por lo tanto, el ejercicio nos obliga a ir un poquito más allá de las tendencias, a empezar a clasificar, a agrupar, identificar cuáles empiezan a chocar, cuáles son contradictorias, cuáles incluso empujan cambios más radicales. Si uno mira, no voy a quedar ahí en esto del, perdón, ahí, en esto del explorar. Si uno mira lo que hizo Fuji a propósito de esta diferencia tan radical, ¿no? Fuji efectivamente se dio cuenta que tenía que ir a explorar afuera. Y entonces fue a mirar otras industrias, fue a mirar la industria de la tecnología, fue a mirar la industria de la biología, fue a buscar lo que estaba pasando en la medicina. Y a partir de eso empezó a interpretar algunas tendencias que le permitieron identificar patrones. Ejemplo, en el lado de la medicina se empezó a dar cuenta que por distintos motivos las tendencias estaban mostrando un patrón común, y era que la medicina empezó a transitar desde un mundo en donde estábamos principalmente focalizados en solucionar los problemas de la salud, atender a las personas, a un mundo en donde lo que nos interesa es prevenir y generar un cuidado previo. Es un enfoque distinto. En el mundo de la tecnología también se dio cuenta que tanto con los celulares, los computadores y todos los aparatos de los cuales miramos algo, había un patrón común que era ir a buscar cosas más livianas, periféricos más planos. Eso fue la base de los escenarios que luego construyó, ¿sí? Vamos a seguir hablando un poquito de Fuji, pero vamos ahora entonces a esta tercera etapa de este modelo, ¿no? Que es mapear. Y esta quizás es la parte más característica y muchas veces uno conoce los procesos de perspectiva porque se queda con los mapas, pero se olvida de cómo llegamos a ellos, ¿no? Los mapas justamente son esta capacidad de poder identificar situaciones, escenarios concretos a futuro. Y cuando hablamos de futuro no nos referimos a los 3 o 5 años con los cuales generalmente hacemos la planificación, ¿eh? Hablamos de 15, 20, piensa en España que está pensando en la España del 2050. Ese es el futuro al cual estamos hablando. Y por lo tanto, como decía Alejandro, necesitamos ampliar la mirada, no se trata de identificar 1 o 2 futuros. Cuando mostraba esta figurita con la linterna en donde se amplía y mientras más lejos son más los escenarios, nos obliga justamente a ser críticos, a desafiarnos a buscar distintos escenarios y no quedarnos con los tradicionales. Ahora, un elemento importante en el diseño de los mapas de futuro es que desde nuestra deformación, ¿no? Uno podría decir cada escenario que identifique, supongamos que tengo 10 escenarios, cada escenario lo voy a caracterizar en una PPT con bullet points, ¿no? Cosas que están pasando, cómo me lo imagino, etc. Ahora, la verdad es que cuando uno habla de escenarios, las empresas que lo están haciendo bien, lo que se han dado cuenta es que la mejor manera de provocar procesos de planificación estratégica y construir estrategias después, no es con bullet points, no es con PPTs, tiene que ver con contar historias, con contar un relato, con contar un relato que te hace sentir y vivir de alguna manera lo que podría estar ocurriendo en cada uno de esos escenarios. Porque lo que queremos provocar son emociones. Cuando el relato te provoca emociones, activa algo distinto. Nos hace sentir responsables y por lo tanto nos obliga a actuar, nos obliga a innovar si es necesario, pero nos obliga además a ponerle presión a esto, a avanzar rápido. Vamos entonces al final, al crear. Una vez que hemos identificado todos estos escenarios, el proceso de diseñar nuestras estrategias requiere trabajar cada escenario. Entonces yo me paro en un escenario de aquí a 20 años y digo,
¿Cuál es el rol que vamos a estar cumpliendo nosotros en 20 años más? La Universidad de Chile en 20 años más, Cybnetics, ustedes, sus empresas, en 20 años más. Y cuando miro eso digo, bueno, entonces, ¿qué debiésemos estar haciendo en 15 años más si en 20 debemos estar ahí? Y luego entonces en 10, en 5, y a partir entonces de ese análisis backward, podemos identificar qué debiésemos empezar a hacer hoy día con lo que tenemos a disposición y con aquello que hemos dado cuenta que no tenemos y que puede ser necesario en ese camino. No sé si se dan cuenta, pero si uno realiza esto por cada escenario, lo que vamos a encontrar es que en realidad es un número bastante de caminos alternativos. Algunos de esos caminos se pueden juntar en la medida que vamos avanzando. Algunos de esos caminos pueden diferir, pero además esto nos obliga a destacar que el proceso es un proceso continuo. No es hacer una vez estos escenarios y plantear estos distintos caminos. Hay que reconocer que si uno desarrolla la musculatura, ¿no?, de empezar a observar, a explorar, podemos, en la medida que va transcurriendo el tiempo, en la medida que nosotros vamos tomando decisiones, en la medida que otros van tomando decisiones, puede que algunos escenarios que tomamos en consideración al comienzo dejen de ser tan probables y los saquemos de nuestro mapeo. Puede que algunos aumenten su probabilidad y puede que otros aparezcan nuevos. Pero en la medida que podamos tener ese radar que nos permite identificar ese movimiento, la única manera de hacerlo es acostumbrarnos a que este es un ejercicio continuo. Y en la medida que vamos desarrollando esa musculatura, obviamente se va haciendo más fácil. Al comienzo quizás una constelación nos costó mucho y teníamos que ir de estrella en estrella, ¿no?, haciendo la analogía con el dibujo. Pero cuando uno tiene un equipo diverso que está trabajando constantemente, acostumbrado a mirar de esa manera, y con herramientas, con metodología, después a veces las constelaciones las miramos rápidamente y las identificamos mientras algunos todavía no ven la estrella. Y eso va generando una ventaja a la hora de poder ir adaptando nuestras estrategias. Ahora, y entonces por obligación, nuestras estrategias son un portfolio de posibilidades. Y ese portfolio de posibilidades lo vamos a ir testeando en el camino. Algunas ideas pueden quedar afuera, en la medida que nos damos cuenta que algunos de esos escenarios ya no son factibles, y otras quizás las aceleramos. Vamos a ver lo que hizo Fuji, a propósito de esa diferencia en la evolución. Fuji efectivamente, decíamos, fue a mirar otras áreas, y efectivamente fue capaz de identificar un portfolio en función de distintos futuros en donde dijo, estos son los roles que tengo. ¿Cómo lo logró? Este equipo de I+D, de científicos e ingenieros de distintas disciplinas, lo que hicieron al comienzo, su primera etapa fue, con los escenarios ya identificados, generar una matriz en donde pusieron todo su expertise, toda su historia de conocimientos y tecnologías que tenían a disposición. Dijeron con cuáles de esas historias, de esos aprendizajes, de ese know-how de nuestra institución, tenemos la posibilidad de avanzar a alguno de estos escenarios. Entonces mapeó y cruzó su historia, sus conocimientos con esos potenciales escenarios. Y a partir de eso diseñó estrategias que se tradujeron en un portfolio de potenciales productos para esos distintos escenarios, ¿no? Y obviamente en la medida que fue avanzando y fueron dándose situaciones, decisiones que ellos tomaron también, nuevas tendencias que fueron apareciendo, algunos de esos proyectos que estaban funcionando, andando en la lógica de la experimentación, quedaron en el terreno del conocimiento adquirido, pero no siguieron adelante. Y otros fueron potenciados, y así es como, cuando se daba cuenta que habían escenarios que eran más probables, actuaba. E incluso se aliaba con terceros para potenciar y avanzar más rápido en ese escenario y darle más probabilidad de ocurrencia. Entonces déjenme mostrarle algunos ejemplos, ¿no? Hablamos del mundo de la tecnología y lo que estaba pasando con los celulares, etc. Bueno, estos tipos anticiparon el uso de las pantallas de... ¿Cómo se llaman las pantallas que usamos en los televisores? LED, LCD. ¿Sí? Bueno, estos tipos lo vieron antes. Y la tecnología que habían desarrollado y la experiencia que tenían con las películas con las cuales hacían los rollos fotográficos, fue lo que les permitió desarrollar componentes que están presentes en todas las pantallas de LCD, por lo tanto están en los celulares, están en los computadores, en los periféricos, en las pantallas que tenemos en los autos, etc. Hoy día tienen el 70% de ese mercado. ¿Sí? En la medicina, fueron capaces de anticipar el cuidado de la piel. ¿Cómo lo hicieron? Capitalizaron en su historia. ¿Sí? Tenían 70 años de historia usando la gelatina para las cámaras, para los rollos fotográficos. La gelatina viene directamente del colágeno. ¿Sí? Y el colágeno, para los que se cuidan, yo no, pero lo aprendí leyendo este caso, ¿ah? El colágeno es el que te da el brillo y la flexibilidad de la piel.
Por otro lado, también eran expertos en oxidación, porque la oxidación era lo que hacía que la foto fuera degradando en el tiempo, pero que a propósito del mismo proceso que ocurre con nuestra piel cuando vamos envejeciendo. Entonces capitalizó esos dos conocimientos, el colágeno, la oxidación, y en el 2007 sacó una línea de maquillaje para el cuidado de la piel. O sea, no sé si se dan cuenta, cuando uno piensa en las organizaciones, miramos a futuro, nunca nos imaginamos trabajando en otra industria. Aquí está en varias industrias a la vez. Entonces, este dibujo refleja un poco eso, ¿no? Les acabo de dar dos ejemplos, pero miren dónde está metido Fuji. Está en múltiples industrias, muchas de ellas fuera de la historia de la cual partieron, obviamente fuera de cuando se miraron con Kodak y decíamos tienen el mismo rollo, esto está completamente fuera de ese radar, pero además en cada una de estas industrias le ha ido muy bien. ¿Sí? Ese no es el resultado, y aquí volviendo al origen de nuestra conversación, ¿no? No es el resultado de haber partido pensando en una estrategia con la cual me caso desde un comienzo. Porque aquí estamos viendo el final. Probablemente cuando Fuji abrió todos los potenciales escenarios tenía mucho más industrias en las cuales pudo haber estado interesado. Pero generó un proceso de I+D en el cual fue testeando y aprendiendo, y además nunca dejó de ir monitoreando, ¿sí?, estos drivers de los potenciales escenarios, y por lo tanto fue tomando decisiones y posiciones que le permitieron entonces llegar en un momento efectivamente a dominar industrias que eran muy distantes. Esa es la invitación del foresight. Esa es la invitación de la perspectiva estratégica. Es generar esta musculatura que nos permita mapear escenarios, pero ahora con esos escenarios podemos diseñar varias estrategias. A veces podemos partir con una, pero entendiendo que necesitamos tener una cartera, un portfolio de potenciales estrategias alternativas y que estamos obligados a seguir permanentemente mirando, explorando, identificando tendencias, mapeando, porque a la medida que vamos avanzando, se va generando un aprendizaje y ese aprendizaje nos puede ir ayudando a darnos cuenta que algunos escenarios dejan de ser factibles y concentrarnos en otros y activar decisiones distintas. Y entonces al final el mensaje es que la estrategia se transforma de esta manera en un patrón que uno va diseñando en el camino. No es un camino, son múltiples caminos que nos permiten ir adaptándonos a medida que vamos avanzando. Eso es lo que queríamos compartir con ustedes. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana.